Buenas noches, profesora. Mi nombre es Matías Zavala y voy a explicar cómo he resuelto este ejercicio de estática con una interfaz de MATLAB usando la teoría de sistema de ecuaciones lineales. Para ello, lo primero que necesitamos hacer es analizar el problema como tal. Este es un problema de estática donde nos piden las reacciones que se aplican en las ruedas. Para ello, lo que realizamos primero es un análisis de DCL. Entonces, en el conjunto de las ruedas tendríamos reacciones contra el suelo de F1 y F2 y los pesos adicionales del cuerpo del vehículo, que serían MTR y MP, multiplicados cada uno por la gravedad. Entonces tendríamos ya de datos las masas de MTR, de MP, las distancias desde el punto O hasta cada una de las masas y la reacción en la segunda rueda. Además, claro, de la gravedad. Entonces, pasamos a formar el sistema de ecuaciones propiamente y para ello vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio con la sumatoria de fuerzas verticales siendo igual a cero y los momentos tomados en el punto O igual a cero también. En la primera ecuación obtendremos la suma de las fuerzas son iguales a los pesos. Y en la segunda, que es la de momentos, obtendremos que, que la fuerza 2 multiplicada por la distancia al punto O será igual a ambas fuerzas multiplicadas por sus respectivas distancias a dicho punto, el punto O. Entonces de aquí podemos plantear lo que sería nuestro sistema de ecuaciones lineal, considerando las fuerzas 1 y fuerza 2 como nuestras incógnitas y las masas por gravedad, es decir, los pesos, y los pesos por las distancias como los términos independientes, ya que al fin y al cabo son números. Entonces tendríamos este sistema de ecuaciones con sus coeficientes para F1 y F2 y los términos independientes por un lado. De aquí es que plantearíamos las matrices A y B, siendo las matrices de A los coeficientes de nuestras incógnitas y la matriz B siendo los términos independientes. Concluido con este análisis, pasaremos al MATLAB, donde escribiremos App Designer y entraremos a nuestro proyecto de App Designer y empezaremos a ubicar todos los elementos necesarios para nuestro análisis. Para este ejercicio nosotros realizaremos eh, la resolución de este problema por cuatro métodos diferentes. La eliminación por Gauss, usando matrices invertidas, usando el comando LU y usando Gauss-Seidel. Entonces, en nuestra interfaz de App Designer vamos a ubicar el título, que sería caso 1. Vamos a ubicar una imagen del problema que estamos resolviendo y vamos a utilizar un dropdown para tener un listado de los métodos que vamos a utilizar, que aquí están eliminación, inversa, LU, Seidel. También agregaremos una tabla con columnas nombradas de igual manera que en el dropdown, pues es aquí donde visualizaremos los resultados al escoger la opción en el listado de métodos. También usaremos un botón push, que es con el que activaremos el método en la lista que nos muestra el resultado en la tabla. Y finalmente usaremos edit files numéricos para ingresar los datos conocidos de las masas, las distancias y la gravedad. Lo único que procederíamos a hacer ahora es para cada uno de los edit files numéricos, sería iniciar un callback, que ya lo tenemos aquí, iniciar un callback para cada uno, con el que podremos ingresar un dato numérico para cada uno de estos edit files. Yo simplemente le he cambiado el nombre a los datos que nos dan en el problema, es decir, MTR, MP, las distancias X, P, X, W, y eso es lo que he modificado aquí en el cuadro de ítems. Simplemente le he modificado el nombre a lo que está en el problema y al iniciar su callback, que están aquí, le he modificado el nombre. Le he modificado el nombre para cada uno de ellos, el MTR, el MP, la distancia XTR, XP, XW y para la gravedad. Para cada uno he agregado el punto value y así podremos digitar un dato numérico una vez esté realizada la interfaz. Listo. Pasando con el dropdown, vamos a también activarle el callback para cambiar entre valores y estaría aquí el código. Simplemente nombraremos los valores de este dropdown como métodos y le adicionaremos el comando global métodos para que podamos utilizar esta variable en otra parte que vamos a ver ahora mismo, que sería el botón calcular. Para el botón calcular también activaremos un callback de presionado o de push y aquí es donde realizaríamos todo nuestro código principal. Usaremos, aquí es donde ingresaríamos todos nuestros datos, que son los que hemos definido previamente en el edit file. Definiríamos nuestras matrices, que es las que hemos hallado a partir del análisis, el análisis hecho en papel, y finalmente usaríamos el comando switch para cambiar entre valores del dropdown métodos. Es por eso que necesitamos utilizar el comando global métodos para poder emplearle un comando aquí en el ítem botón. Simplemente, en, simplemente para cada caso describiremos los valores dentro del dropdown, que son el método eliminación, inversa, loop y Seidel. Bien, ahora voy a pasar a explicar mis definiciones de funciones, que las tengo aquí. Vamos a empezar con la función de eliminación,
Para la función de eliminación vamos a definir una matriz que junte ambas matrices A y B, en este caso las he puesto en minúscula para generalizar las matrices, y a esta matriz general M le vamos a ejecutar el comando ref, con el que vamos a poder obtener la, la matriz de Gauss resuelta de esta matriz conjunto M. Simplemente le vamos a designar el valor de x1 de manera referencial y finalmente vamos a dar como resultado, o como lo que nos va a mostrar la función, solamente la última columna de x1, que serían los valores de las incógnitas, que equivaldrían a los valores de las incógnitas. Para el comando inversa, para el comando inversa sería bastante similar, definiendo inversa para dos matrices A y B, donde solamente verifiquemos con un if que la determinada de la matriz A debe ser diferente de 0 para que tenga una inversa, la cual multiplicada por la matriz B nos daría finalmente esa matriz con los valores de la incógnita, que nosotros hemos nombrado inversa S, ¿no? Inversa de salida. Lo mismo, continuamos con la función loop, eh, y sigue un patrón bastante similar. Definimos para matrices A y B el comando loop, que sería este, y definiríamos las matrices D y la loop S, y definiríamos la matriz D, que sería la inversa de L por la matriz B, y loop S, que sería la inversa de U, la segunda componente de la matriz, por D. Finalmente, como lo hemos llamado loop S, nos estaría dando el resultado o valores de las incógnitas para esta matriz resuelta. Finalmente, en el Seidel vamos a tener que definir, además de las matrices, la tolerancia. En el caso del Lab Designer hemos considerado una tolerancia de 0.00001, pero de todas formas para la función he preferido definir a la tolerancia como una variable y que se pueda intercambiar si se desea en el Lab Designer, en el código. Bueno, vamos a empezar definiendo la variable i siendo igual a 1, que es con el que nos apoyaremos para generar esa secuencia dentro del futuro while que vamos a utilizar. Luego de ello vamos a definir a nuestras dos incógnitas, que serían las que vamos a utilizar como semilla para el Seidel, que definiremos a ambas con valores de 0, que es lo usual, y también definiremos un error al que le brindaremos un número alto para que nos aseguremos que al menos una vez se ejecute este comando while, ya que nosotros le ponemos condición que mientras que el error sea mayor a la tolerancia, el comando while se va a ejecutar. Y si nuestro error es bastante alto, nos aseguramos que de todas maneras se ejecute. Dentro del comando while vamos a tener la siguiente secuencia, que sería, dentro del comando while simplemente despejaríamos las variables según nuestra ecuación aquí. Según esta ecuación, despejaríamos la variable f1, f2, pero nos vamos a dar cuenta que en esta segunda ecuación f2 no va a depender de f1, ya que f1 es 0. ¿Eso qué nos quiere decir? Que f2 va a ser un valor constante, que ni bien entre al while se va a conocer. Pero en la primera ecuación nos muestran que en la primera ecuación tenemos que f1 sí va a depender de f2. Y como sabemos que Seidel toma todos los valores actuales, no los de la semilla, sino los actuales que se calculan, vamos a definir primero a x2 o f2, ya que su valor va a ser una constante conocida, y luego definiremos x1, ya que este va a depender del x2 que ya se conoce, es decir, el x2 actual. Además, para definir ambas incógnitas x1 y x2, vamos a apoyarnos de la definición que hemos dado a la función. Como lo vamos a hacer a partir de las matrices A y B, nosotros vamos a tener que tomar esos valores con vamos a tener que tomar esos valores apoyándonos pues del paréntesis y apoyándonos de un paréntesis con las filas y columnas para poder ubicar los diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, para la matriz A, el valor xw está en 2,2, que estaría aquí, ¿no? Para la incógnita 2, el b2 estaría aquí, sería este, y es el que estaríamos usando para definirlo. Finalmente, a continuación vamos a definir un vector cualquiera en el que tengamos como componentes la resta en valor absoluto de nuestra nueva incógnita con la incógnita inicial para, para la primera incógnita, para la incógnita 1 y para la incógnita 2. Y luego vamos a determinar un nuevo error que será el máximo valor dentro de este vector v que hemos definido. Cerramos este while con una nueva definición para i, diciendo que i es igual a i más 1. En caso, si la secuencia continuara, no habría problema, puesto que i pasaría de, en este caso ya, 2 a 3 y seguirían dándose las iteraciones de ser el caso. Pero para este ejercicio, como tenemos ya un valor constante, que sería x2, x1 se define inmediatamente o con la primera iteración. En este caso no vamos a necesitar
que se continúe la secuencia, puesto que en la primera resolución el while se completa, pero es importante definirlo, puesto que si no el while sería infinito. Finalmente, le decimos a la función que nos dé como resultado un vector que junte ambos resultados para x1 y x2. Entonces, eso es lo que hemos colocado dentro de nuestro design. La función 1, la función de eliminación, la función inversa, la función LUS y la función serial. Aquí hemos definido la tolerancia como 0.0001 y luego hemos tenido que definir la ubicación de este resultado en una de las columnas para la tabla. Finalmente vamos a ejecutarlo y aquí tendríamos que vamos a ingresar los valores. Con estos valores no podemos, siempre asegurándonos de que no iniciemos con eliminación por errores del MATLAB, vamos a empezar evaluando el Seidel y vamos a calcularlo con estos datos. Vamos a calcular y nos bota los valores de x1, x2, o en este caso para nuestro ejercicio como lo hemos definido, f1 y f2. Luego, por el método de LU, vamos a calcularlo también y vemos que nos da el mismo resultado para la función inversa, también el método por la inversa, y finalmente por el método de eliminación. Entonces, verificamos que todos los métodos nos dan el mismo resultado para las fuerzas 1 y 2.